El discípulo tiene que dedicarse además a penetrar en el mundo de los sonidos. Al efecto, es preciso distinguir entre el sonido causado por lo que no tiene vida, un cuerpo que cae, una campana o un instrumento musical, y el sonido emitido por seres vivientes, un animal o un ser humano. Quien oye el toque de una campana lo asociará con una sensación agradable. Quien oye el grito de un animal notará, además de la sensación en sí, la manifestación de un sentimiento interior del animal, ya sea de placer o de dolor. Este último es el género de sonidos de que debe ocuparse el discípulo. Deberá prestar toda su atención al hecho de que ese sonido le anuncia algo que se halla fuera de su propia alma, y deberá sumergirse en ese elemento extraño. Deberá relacionar íntimamente su propio sentimiento con el dolor o el placer que tal sonido pueda revelarle, sobreponerse a lo que el sonido signifique para él, si le es agradable o desagradable, placentero o doloroso. Su alma no debe llenarse sino de lo que sucede en el ser del que proviene el sonido. Quien realice semejantes ejercicios metódicamente, con firme propósito, adquirirá la facultad de confluir, por decirlo así, con el ser del que emana el sonido. Para una persona dotada de sentido musical, semejante cultivo de sus sentimientos será más fácil que para otra que no lo posea, pero no hay que creer que el mero sentido musical pueda sustituir dicho cultivo. El discípulo debe aprender a sentir de esta manera como respecto a toda la naturaleza. De este modo, se vincula con un nuevo germen en el mundo de sus sentimientos y pensamientos. La naturaleza entera, con su resonar, comienza a susurrarle al hombre sus misterios. Lo que antes eran para su alma sonidos indefinibles, se convierte en lenguaje inteligible de la naturaleza. Allí donde antes había percibido un mero sonido producido por lo que no tiene vida, ahora se le muestra un nuevo lenguaje del alma. Si progresa en tal cultivo de sus sentimientos, pronto se dará cuenta de que puede oír sonidos cuya existencia antes no presumía. Comienza a oír en el alma. Algo más debe agregarse para llegar a la cima de lo accesible en este dominio. De la mayor importancia para el desarrollo del discípulo es la manera en que escucha las palabras de los demás. Debe acostumbrarse a hacerlo en tal forma que su propio ser interior permanezca en silencio absoluto. Si alguien emite una opinión y otro la escucha, surge generalmente en el alma de este último una actitud de conformidad o desacuerdo, y muchos se sentirán impulsados a manifestar su aprobación y sobre todo su disentimiento. El discípulo debe acallar todo impulso interior de aprobación y de contradicción. No se trata de cambiar repentinamente de conducta de tal manera que intente lograr continuamente este radical silencio interior. Deberá comenzar a hacerlo en ciertos casos particulares elegidos a propósito. Entonces, lentamente y paso a paso, esta nueva manera de escuchar irá internándose en sus hábitos como si fuera de un modo espontáneo. En la búsqueda espiritual, esto se ejercita metódicamente. Los discípulos se sienten obligados, como ejercicio y en momentos determinados, a escuchar los pensamientos más contradictorios y a acallar totalmente todo impulso de aprobación y principalmente todo juicio desfavorable. Lo que importa es que no solamente se haga callar todo juicio del intelecto, sino también todo brote de desagrado, de disentimiento e incluso de conformidad. En particular, el discípulo debe observarse atentamente para darse cuenta si tales efectos existen, no en la superficie, sino en lo más íntimo de su alma. Por ejemplo, debe escuchar lo que dicen personas que, en algún sentido, le sean muy inferiores y renunciar a todo sentimiento de saberlo mejor o de superioridad.
Para entonces es útil escuchar de esta manera a los niños. Hasta el más sabio puede aprender muchísimo de ellos. Así, el estudiante aprende a escuchar las palabras de otras personas con entera abnegación y exclusión de su propia persona, de su opinión y de su manera de sentir. Si se ejercita así a escuchar sin actitud de crítica, aun en los casos en que se formulase la opinión más contraria a la suya, o cuando sucediese ante sus ojos lo más trastornado, aprenderá poco a poco a fundirse con la naturaleza de otro hombre y a identificarse con ella. A través de las palabras oirá lo que dice el alma del otro. Gracias a persistentes ejercicios de esta índole, el sonido se convierte en el medio apropiado para percibir el lenguaje del alma y del espíritu. Es cierto que para ello se requiere una rigurosa autodisciplina, pero ella conduce a una meta suprema, pues cuando estos ejercicios se practican en combinación con los anteriormente descritos, relativos a los sonidos de la naturaleza, se suscita en el alma un nuevo sentido auditivo. Ella se hace capaz de percibir manifestaciones del mundo espiritual que no hayan expresión mediante sonidos perceptibles por el oído físico. Se despierta la percepción del verbo interior y paso a paso se le revelan al discípulo verdades del mundo espiritual. Oye hablar un lenguaje de índole espiritual. Las entidades superiores de las que trata la ciencia oculta solo pueden hablar a quienes sean capaces de escuchar con el alma, abnegadamente y en quietud, sin dejarse influir por opinión y el sentimiento personal. Mientras el estudiante oponga su propio parecer o sentimiento a lo que oye, las entidades del mundo espiritual permanecerán calladas. Todas las verdades superiores se alcanzan por medio de la captación del verbo interior, y lo que puede transmitir un verdadero investigador de la ciencia espiritual lo ha recibido de esta manera. Esto quiere decir que es necesario dedicarse al estudio de los libros de la ciencia espiritual antes de que uno mismo pueda percibir aquel lenguaje interior. La lectura de esos escritos y el recibir la enseñanza de los investigadores espirituales son por sí mismos medios para llegar al propio conocimiento. Cada frase que se escucha de la ciencia oculta es apropiada para dirigir la mente hacia donde se debe llegar cuando el alma ha experimentado un verdadero progreso. A todo cuanto anteriormente se ha indicado, debe agregarse el celoso estudio de lo que los verdaderos investigadores espirituales transmiten al mundo. En toda enseñanza oculta, este estudio forma parte de la etapa preparatoria. Quien quisiera valerse de toda clase de medios no llegaría a la meta si no hiciera suyas las enseñanzas de los investigadores espirituales, porque estas enseñanzas mismas están dotadas de vida espiritual por el hecho de proceder del verbo interior, del viviente lenguaje interior. No son meras palabras, sino fuerzas vivas. Cuando se oyen las palabras de un iniciado, cuando lee un libro que tiene su origen en verdaderas experiencias interiores, obran fuerzas en el alma que la hacen clarividente, del mismo modo que las fuerzas de la naturaleza crearon los ojos o los oídos de la sustancia viva.